Ya, entonces nosotros estábamos viendo los tipos de disposiciones en las instalaciones, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos o los tipos de ejemplos que evalúa la teoría de colas. Entonces, tenemos el típico caso, un solo canal, una sola fase. Aquí vemos un solo canal, una sola fase. Un solo canal, múltiples fases. Un solo canal, múltiples fases. Aquí tenemos un solo canal, múltiples fases. Tenemos múltiples canales. Aquí tenemos múltiples canales. Múltiples canales, una sola fase. Acá. Entonces entra instalación 2, instalación 4, aquí entra. Acá hay otro ejemplo. Este es un canal, una sola fase. Aquí tenemos otro ejemplo. En fin, estos son los distintos escenarios que se pueden presentar cuando nosotros disponemos de un servicio. Normalmente ustedes pueden ver cuando van a un almacén, ustedes dicen, bueno, aquí la caja queda allá, el proveedor queda del otro lado, les dicen, para retirar el producto es instalado, en otras ocasiones en el mismo lugar donde usted compra, donde usted paga, le dan su producto, entonces todo depende de cómo se haya establecido la disposición de la instalación del servicio. Entonces, ¿cómo nosotros básicamente vamos a definir todos estos conceptos dentro de lo que es la teoría de cola? Entonces, para la teoría de cola nosotros vamos a analizar 4 posibles escenarios. O sea, todo este bagaje que nosotros vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejemplos, y acá hay 7 ejemplos, que ya es directamente es atención personalizada. Todos estos ejemplos nosotros los vamos a resumir en 4 etapas o 4 procesos que analiza la línea de espera. A ver, Katy, ayúdanos con la lectura, por favor. Ya. Un solo canal y una sola fase. Un solo canal y múltiples fases. Múltiples canales y una sola fase. Múltiples canales y múltiples fases. ¿Qué le pasa a Katy? Hoy, profe, me caí enferma. Le ha dado también la peste. Ayer ni resistí a tener el teléfono. Ay, bueno, es que se recupere pronto. Ya. Entonces, listo. Entonces, este es el resumen. Miren, ya estamos definiendo 2 cosas. Lo primero que ya hemos definido es los clientes. ¿Qué decimos? ¿Cuál es el comportamiento de los clientes? Que es, primero, una población finita y que son pacientes. Finita y pacientes. Lo segundo que nosotros vemos es el tipo de fila. El tipo de fila. Nosotros tenemos los tipos de fila. Yo creo que me salté la lámina. A ver. Vimos. Población finita, servicio, número de filas. Bueno, ahí veíamos los tipos de fila. Donde nosotros tenemos que los clientes hacen una sola fila, como ustedes saben ir al banco, ¿no? Al banco ustedes ven que hay una sola fila para el público general, y una vez que llega a la atención, ahí es decidido para que sea instalado en cualquiera de las opciones. O tenemos diferentes tipos de filas para diferentes tipos de productos. Entonces ustedes dicen, que le pregunta, esto más se ve en los bancos, cuando usted se acerca. Dice, bueno, ¿qué transacción va a hacer? Voy a pagar servicios básicos. Ah, ya, vaya a la fila 1. No, yo voy a pagar tarjeta de crédito. Ah, ya, vaya a la fila 2. No, yo lo que voy a hacer es un depósito. Vaya a la fila 3. Voy a hacer un retiro. Vaya a la fila 3. No, que yo voy a hacer un giro al exterior. Ya, vaya a la fila 4. Y dice, no, yo es una persona de la tercera edad. Ya, vaya a la fila 5. Entonces, nosotros escogemos
cómo es este tipo de fila que vamos a trabajar, ¿no? De ahí la disposición del servicio, también cómo se va a dar, de acuerdo al servicio, porque nosotros vamos a tener el canal por el cual se va a dar el servicio y el tipo de servicio. Y el servicio también puede estar dado por fases. Entonces, estos criterios, nosotros vamos a establecer el canal de atención y la fase para atender el proceso. Entonces, nosotros vamos a tener que existe un solo canal o múltiples fases para atender el proceso, un solo canal, una sola fase. Un solo canal, múltiples fases, múltiples canales y una sola fase, o múltiples canales y múltiples fases. O sea, nosotros podemos seleccionar cómo se va a hacer esta evaluación. Existe algo que se conoce como la regla de la prioridad. Esta regla de la prioridad es el patrón o es el criterio que se va a utilizar para atender a los usuarios que hacen fila en la cola. A ver, Caroline, ayúdanos con la lectura, por favor. Ya. Regla de prioridad. A quien llega primero se atiende primero. La prioridad al cliente que tenga la fecha prometida de vencimiento más próxima. Una disciplina prioritaria consiste en una regla que permite a un cliente de más alta prioridad interrumpir el servicio de otro cliente. Por ejemplo, en la sala de emergencias de un hospital, los pacientes que llegan con heridas que representan amenazas más graves para la vida son atendidos primero, sin importar en qué orden hayan llegado. ¿Ya? Listo, entonces vemos aquí los distintos escenarios que se pueden presentar, ¿no? La regla de la prioridad normalmente tenemos, si no hay ninguna regla establecida, la intuitiva, en la que todo el mundo lo sabe por definición, es que el que llega primero, se lo atiende primero. El otro, haga la fila. Uno típico dice, no, yo estoy aquí desde temprano, a mí me tienen que atender primero. Esa es la prioridad. El que llegó primero, lo atienden primero. El que llegó el último, que espere, que haga la fila. Lo siento mucho, que fue por un segundo, 2 segundos, lo siento mucho, llegó después. Haga la fila. Tenemos, también hay reglas de prioridades establecidas por fecha ya prometidas, es decir, donde ha habido una agenda. Entonces se le ha agendado a una persona para que sea atendida a las 2 de la tarde. Entonces yo estoy haciendo la fila y de repente llega uno y lo tiene y dice, ¿cómo? Pues ya son las 2 de la tarde y tengo que atender a esta persona porque ya estuvo agendada. Entonces ahí tenemos que la prioridad es por la fecha atendida. Entonces atendemos primero a los que están en la fecha establecida y después a los que vayan formando la fila. Entonces, o por medio de la fecha prometida de vencimiento más próximo, ¿no? Entonces, está en la fila y comienzas a decir, a ver, los clientes, no estamos viendo la hora de llegada, sino la fecha en que va a vencerse la atención. ¿Ya? De ahí, la disciplina prioritaria consiste en que un servicio permita, nosotros podemos descartar un orden, si no es que el que tiene la atención prioritaria, aquí el ejemplo más típico que se suele ver es en el caso de un hospital, ¿no? Ustedes saben que en el hospital, ustedes cuando entran a los hospitales, les dan una cintita de colores, que va desde el color verde, que dice que lo pueden atender hasta una semana después de que haya ingresado al hospital, y está la color roja, que es prácticamente que te pueden atender hasta 10 minutos después de que hayas ingresado al hospital. Eso es lo que dice la cuestión de las definiciones de las tiras. Entonces, dependiendo del color, mientras más rojo tengas el color de la cinta, más pronto te van a atender. O sea, prácticamente cuando es color rojo es cuando ya prácticamente estás ya que te mueres. Entonces, tú llegas y es la atención casi que inmediata. Entonces son las reglas de prioridad. Ahora, además de esto, vamos a ver lo que vendría a ser las distribuciones de probabilidad, lo que hemos venido repasando desde ya hace algún tiempito. Entonces, en las funciones de probabilidad, a ver, Yulexi, ¿nos ayudas con la lectura, por favor? Las fuentes de variación en los problemas de fila de espera provienen del carácter aleatorio de la llegada de los clientes y de las variaciones que se registran en los distintos tiempos de servicio.
Cada una de esas fuentes suele describirse mediante una distribución de probabilidades. Listo. Gracias, Liz. Entonces, miren, aquí cuando hablamos de distribuciones de probabilidades, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos, en este patrón, nosotros vamos a tener que los clientes van a llegar al sistema. Entonces, la llegada de los clientes va a tener una forma de probabilidad. ¿Cuál forma de probabilidad? Eso depende. Pero sabemos que van a tener un comportamiento. Por eso es importante saber diferenciar entre un tipo de comportamiento y otro tipo de comportamiento que tengan las distintas funciones, porque en función de eso se van a hacer las proyecciones. De ahí lo siguiente que tenemos, una vez que ingresa el sistema, vamos a tener nosotros que decidir en el sistema cómo va a ser la fila. ¿Va a ser la de esta manera o va a ser la de esta manera? Entonces nosotros decidimos cómo vamos a disponer la atención de las personas. ¿Una sola fila o múltiples filas? De ahí que establecemos el tipo de fila. Lo siguiente que hacemos es disponemos cómo va a ser el proceso de atención. Una vez que ya sabemos que va a ser una fila o múltiples filas, ¿cómo va a ser? ¿Una sola instancia o varias instancias? Eso también se lo analiza. Entonces, una vez establecidos esos criterios, basamos la regla de prioridad y con la regla de prioridad, ahora sí podemos establecer los tipos de distribuciones para ver cómo se va a manejar el comportamiento de acuerdo a la decisión que nosotros hayamos decidido plantear desde un inicio. Entonces, planteamos el proceso y generamos las probabilidades. Entonces, tenemos una distribución de llegadas que de repente podemos decir que sigue un proceso de Poisson. A ver, Carla, ayúdanos con la lectura, por favor. Distribuciones de llegadas. La llegada de clientes a las instalaciones de servicio es aleatoria. La variabilidad en los intervalos de llegada de los clientes a menudo se describe por medio de una curva de distribución de Poisson, la cual especifica la probabilidad de que n clientes lleguen en t periodos de tiempo. Ya, listo, gracias, Carla. Entonces, miren, aquí se está partiendo de que la llegada de los clientes al almacén o al local o al sistema va a seguir una distribución de Poisson. Entonces, sabemos que la distribución de Poisson, ¿qué es? Una distribución de tipo discreta. Entonces, esta distribución de tipo discreta va a establecer un rango de llegada a partir de un nivel de probabilidad. Entonces, nosotros sabemos que en una hora, de repente van a llegar 6 clientes. ¿Cuál es la probabilidad de que en la siguiente hora lleguen 8 clientes? Ahí la probabilidad es baja. Entonces, con una sola persona. ¿Cuál es la probabilidad de que en la próxima hora lleguen más de 10 clientes? La probabilidad es mediana. Entonces, bueno, de repente con una persona, ¿qué tiempo? Ahí tú dices, ¿cuál es la probabilidad de atención a cada cliente? Y comienzas a manejar escenario. Y de acuerdo a esto, tú puedes optar por el número de personas que van a atender y cómo atender. Inclusive hay bancos en donde uno dice, aquí deberían poner más cajeros, porque está demorando mucho. Entonces, nosotros podemos seleccionar o analizar los periodos de intervalo. Aquí en este caso estamos poniendo como ejemplo que las llegadas van a seguir un proceso de Poisson. Entonces, nosotros conocemos que la forma funcional de un proceso de Poisson, va a tener la forma que da origen a la distribución, ¿no? Donde lambda es el tiempo, la media, t es el tiempo de atención elevado a la n, sobre n factorial, multiplica la e a la menos lambda por t, ¿no? Para los valores discretos, que pueden ser desde 0 personas hasta n personas. Entonces, sabemos que Pn es la probabilidad de n llegadas en t periodo de tiempos,
Lambda es el número promedio de llegadas de clientes por cierto periodo de tiempo, es decir, cuántas personas llegan en un minuto, cuántas personas llegan en una hora, cuántas personas llegan en 15 minutos. Ese es el parámetro lambda. Y E es el número neperiano, es un número fijo, ¿no? Tenemos esta distribución. Continuemos. A ver, ayúdame con la lectura, María José. María José. La medida de distribución de Poisson en YT y la varianza también es YT. La distribución de Poisson es una distribución discreta. Es decir, las probabilidades corresponden a un número específico de llegadas por unidad de tiempo. Ya. Solución. No, En no este tenemos- caso, Y2 clientes por hora, María José. T es igual a 1 hora. Ah, ya. Ya. Entonces, era el primer párrafo. Por eso es que le había borrado el ejemplo. La medida de distribución de Poisson, ya sabemos que es lambda. Lambda es el tiempo, el promedio de personas que aparece en un intervalo. T es el tiempo que se va a analizar. Entonces aquí tenemos el total, si estamos hablando de que el almacén atiende 8 horas y sigue una distribución en promedio que llegan 6 personas por hora, entonces nosotros multiplicamos el número de personas promedio por el tiempo promedio y sabemos cuántas personas vamos a atender en el día. También tenemos que la varianza es lo mismo, lambda por t, entonces sabemos que le sacamos la raíz y puede ser más o menos el resultado. Si estamos hablando que son 6 en 8 horas, 6 por 8, 48, la raíz cuadrada, entonces estamos hablando de un más o menos 6 personas. Entonces 48, entonces nosotros podemos tener un promedio de atención, si estamos hablando de 48 menos 6, 42 personas, 48 más 6, estamos hablando de 54 personas. Entonces nosotros estaríamos hablando de que vamos a trabajar en una distribución de Poisson con un rango entre 42 y 56 personas por día. Entonces dice, miren, y nosotros tenemos, esta es la demanda normal, esta es la demanda que tenemos en un día normal. Entonces, en función de esto, tú puedes decir, ya, entonces para eso nosotros, una persona es suficiente. Una persona es suficiente. Dice, no, de repente, y si es algo exclusivo, dice, no, necesitamos más personal que atiendan para que se dé más ligereza en la atención. O si es algo que es de servicio, de mayor servicio, dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no tenemos clientes? Y ahí vienen las estrategias que sirven, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer los tipos de distribuciones. Veamos un ejemplo, porque después del ejemplo viene un taller, ¿sí? El taller yo creo que va a quedar como tarea. A ver, Yulexia, ayúdanos con la lectura del ejemplo. La medida de distribución, ejemplo del cálculo de la probabilidad de las llegadas de clientes. Los clientes se presentan en la sesión de atención de quejas por productos defectuosos de una casa de electrodomésticos a razón de 2 clientes por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que se presenten 4 clientes durante la próxima hora? Listo, Yulexis, muchas gracias. Entonces, miren, tenemos que ahora estamos analizando el ejemplo de un almacén. En este almacén ya nos está dando que llegan los clientes a una razón de 2 por hora. Nosotros estamos asumiendo de que este cliente, o sea, de que la distribución de llegada de este cliente sigue una distribución de Poisson. ¿Sí? No, recuerden que la distribución de Poisson tiene una forma específica, ¿no? Entonces nosotros estamos estableciendo de que tiene este patrón de comportamiento. Entonces, ahora nos hacen la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que en las próximas 4, de que se presenten por lo menos 4 clientes en la próxima hora? ¿Cuál será esa probabilidad? Entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros hemos establecido que este criterio sigue un patrón de Poisson, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos. Ya sabemos que... Papá, necesito los vasos. Pídele a mamá, pues.
Ya, entonces, disculpen la interrupción. Entonces aquí tenemos lambda, sabemos que nos dice que son 2 clientes por hora. ¿Cuál es la razón que nos da? 1 hora. Miren que aquí en este ejemplo, lo único que nos dicen, la función de distribución, ¿cuál es la función de distribución? Sabemos que es una distribución de Poisson. Nos dice que es una distribución de Poisson. Entonces, y nos dan los datos, ya específicamente. Entonces, lambda, aquí por eso les mencionaba en algún momento, que lo que hay que saber identificar son los patrones de comportamiento, cuál es el tipo de distribución y cómo se identifican las observaciones. Entonces, esto es lo que nosotros analizamos, ¿no? Entonces, en este caso tenemos de que lambda, clientes que se atienden por unidad de tiempo, 2 clientes por hora. El tiempo, 1 hora, porque estamos analizando 1 hora. Y nosotros queremos saber n, 4 clientes. Mira, aquí nosotros sabemos que por lo general atendemos 2 clientes por hora, pero quieren saber cuál será la probabilidad de que vengan el doble, o sea, vengan más clientes de lo que normalmente vienen. Entonces, para esto hacemos la probabilidad de que lambda sea, la probabilidad de que x sea 4. Entonces hacemos igual, hacemos 2, que es lambda, ¿sí? Que multiplica t, 1, 2 por 1, 2, elevado a la x, en este caso que es 4, a la n, perdón, que es 4 clientes, sobre 4 factorial, que es n factorial, que multiplica a e elevado a la lambda por t en negativo. Si ustedes hacen este cálculo, les debe dar 0.09. Entonces la probabilidad de que en la próxima hora tengamos 4 clientes es de un 9%. Y ahí tenemos cómo definimos la probabilidad de llegada para este caso, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? No hay preguntas. Fácil el ejercicio, ¿no? Ustedes ya están papelitos para eso. Vamos a ver ahora con lo que es la distribución del tiempo de servicio. Para este caso, la distribución del tiempo de servicio, vamos a decir de que tiene un comportamiento exponencial. Miren que para la llegada de los clientes establecimos una distribución de tipo Poisson, algo más regular. En cambio, acá vemos que para el tiempo de servicio es exponencial. ¿Por qué partimos de este ejemplo del tipo de servicio exponencial? Ustedes se han dado cuenta cuando van a los bancos, normalmente ya cuando se acerca la hora de la salida, es donde los cajeros comienzan a trabajar más rápido, porque quieren irse pronto a las casas. En cambio, cuando recién empiezan a trabajar y tienen todas las 8 horas por delante, trabajan con una prosa, van despacio, porque saben que tienen bastantes horas para poderse salir, entonces ellos no están con la presión de querer salir. Entonces, dado este concepto, nosotros vemos que o intuitivamente se va a tener que la distribución del tiempo de servicio va a estar dado por una distribución exponencial, ¿no? A ver, Ginger, ayúdame con la lectura del primer párrafo. Ginger. ¿Dónde está Ginger? La distribución exponencial describe la probabilidad de que el tiempo de servicio del cliente en una instalación determinada no sea mayor que t periodos de tiempo. La probabilidad puede calcularse con la siguiente fórmula. Listo, gracias. Entonces aquí tenemos que estamos trabajando con una función de distribución exponencial. Estas distribuciones pueden variar, ojo, ¿no? Aquí las estamos poniendo a manera de ilustración. Entonces, esta es la forma funcional de una distribución exponencial. 1 menos e elevado a la mu por t, donde mu es el número medio de clientes que completan el servicio en cada periodo. T, el tiempo de atención del cliente, y T mayúscula es el tiempo de servicio propuesto como objetivo. Estos vendrían a ser T, es el tiempo de atención al público. La medida de distribución del tiempo, aquí estamos diciendo que es 1 sobre mu, es la medida de distribución, la media, y la varianza es 1 sobre mu al cuadrado. Esta es la media y la varianza. ¿Por qué nos sirve la media? Porque sabemos en promedio
cómo es el comportamiento y la varianza cuando queremos sacar intervalos. ¿A qué medida te incrementa la probabilidad de que el tiempo de servicio del cliente sea menor que T? Se va aproximando a 1 o 0. Entonces vamos a ver con un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo del cálculo de la probabilidad del tiempo de servicio. A ver, Caroline, ayúdanos con el ejercicio, por favor, leyéndolo. El ejemplo. Ya. Ejemplo del cálculo de la probabilidad de tiempo de servicio. El empleado de la sección de atención de quejas por productos defectuosos puede atender en promedio a 3 clientes por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente quiera menos de 10 minutos de ese servicio? Ya, listo, gracias. Entonces, miren, aquí ya nosotros evaluamos es el tiempo de atención. Ya comenzamos a medir el costo del dinero a través del tiempo. 10 minutos. Un cliente venga y lo atendamos en 10 minutos. Entonces, para esto, expresamos los datos en unidades de tiempo. Mu, ¿qué dijimos que era mu? Recordemos, número medio de clientes que completan el servicio en cada periodo. Entonces tenemos que en promedio son 3 clientes por hora que nosotros atendemos. Convertidos los minutos en horas, vamos a tener que T, estamos hablando de 10 minutos, ¿sí? El 10 minutos es el tiempo que nos están pidiendo. Entonces, 10 para 60, entonces estamos hablando que el tiempo expresado en hora va a ser 0.67 horas. Ya habiendo hecho esta pequeña conversión, ¿sí? Que se analiza acá, miren que aquí no nos da el valor de 167, la hora. Aquí nos dice que son 10, aunque se atiende a un intervalo de 10 minutos. ¿Ya? Entonces, dado esto, lo que hacemos es reemplazamos. Tenemos 1 menos e elevado a la 3. ¿Por qué decimos 3? Porque 3 es mu y mu representa los clientes que se atienden por intervalo de tiempo. Entonces, mu a la 3 y por el tiempo que equivale. Sabemos que son 10 minutos, pero como nuestros datos inicialmente están expresados en hora, hacemos la conversión, que son 10 minutos sobre 1 hora. Que eso nos da 0.67. Entonces aquí lo que hacemos es calculamos. Me da en total que la probabilidad de que esto ocurra es de un 39%. Miren, ya tenemos 2 datos. Después estos datos se los van a integrar en un solo ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver ahora usos de modelos de filas para analizar operaciones. Ya vamos empezando a ver los trabajos más específicos. A ver, Ginger, ayúdanos con la lectura, por favor. Ginger. Se arrepintió Ginger. María José. Profe, es que le escucho entrecortado. Aquí estoy, pero. Ahí le escuché que vuelta menos. Pero... A ver. A ver, ayúdanos con... ¿Quién lee, Ginger o yo? Ya lee usted, ya. Los gerentes de operaciones suelen utilizar modelos de filas de espera para establecer el equilibrio entre las ventajas que podrían obtener incrementando la eficiencia del sistema de servicio y los costos que esto implica. Además, los gerentes deberían considerar los costos por no hacer mejor. ¿Qué pasó? ¿Se fue el audio? Sí, se me fue el internet. A ver, por no hacer mejoras al sistema. Las largas filas de espera, los prolongados tiempos de espera resultantes de esto provocan que los clientes se arrepientan o deserten.
Por lo tanto, es preciso que los gerentes estén interesados en las siguientes características de operación del sistema. Ya, listo. Gracias, María José. Entonces, miren, ya ya viene desde la parte del que lidera la operación, ¿no? Ustedes saben que detrás de todo un sistema hay alguien que está liderando el sistema de cómo se va direccionando, o es el que establece las directrices de cómo se va atendiendo el sistema. Entonces, normalmente estos son los gerentes de operaciones. Estos suelen utilizar modelos de filas de espera para establecer el equilibrio entre las ventajas que podrían obtener incrementando la eficiencia del sistema y los costos. Ustedes saben que un sistema más eficiente demanda de más costo. Entonces hay que buscar el equilibrio de que sea el mejor sistema al menor costo posible. Es un problema de optimización. Entonces, para eso se utilizan teorías de cola, a ver cómo nosotros podemos atender estos tipos de escenarios utilizando la teoría de colas. Entonces, además de los gerentes deberían considerar los costos por no hacer mejoras al sistema. Se hace una mejora al sistema, involucra costos. Si no hago una mejora en el sistema, voy a perder de repente ventas. Entonces, tengo que evaluar qué resulta, qué hago. Entonces, las largas filas de espera o los prolongados tiempos de espera resultan que esto provoca que los clientes se arrepientan o deserten. Entonces, un cliente que se arrepiente, un cliente que deserta, por lo general se traduce en una pérdida en ventas. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Por lo tanto, es preciso que los gerentes estén interesados en las características del sistema. Las características del sistema tenemos longitud de la fila, número de clientes del sistema, tiempo de espera en la fila, total de tiempo en el sistema. Y por último, utilización de las instalaciones del servicio. Entonces tenemos 5 condiciones. La longitud de la fila, una fila larga, una fila corta. Entonces uno por lo general cuando ve una fila larga dice, ¿sabes qué? Yo no voy a esa fila, mejor me voy a otro lado. Otra, número de clientes en el sistema. Hay bastantes clientes, o sea, se ve el local lleno o se ve el local vacío. Y aparte de que si está lleno, está vacío, hay fila. Entonces uno dice, habría que ver la perspectiva de los tipos de clientes que se tienen, ¿no? El tiempo de espera en la fila se mueve rápido o tenemos un operador que se toma mucho tiempo en atender a cada cliente. El tiempo total en el sistema, ¿cuál será? Entonces, todo esto de aquí nosotros analizamos. Y para cada análisis, para la longitud de fila, hay un sistema de probabilidad. Para el número de clientes, hay otro sistema de probabilidad. Para el tiempo de espera, hay otro sistema de probabilidad. Para cada uno de estos escenarios, nosotros vamos a tener sistemas de probabilidades, que estos después vamos a combinarlos. Ahora sí, a ver, Michelle, ayúdame con la lectura. Longitud de la fila. El número de clientes que forman una fila de espera refleja alguna de estas dos condiciones. Las hileras cortas significan que el servicio al cliente es bueno o que la capacidad es excesiva. Y las hileras largas indican que una baja eficacia del servidor o la necesidad de aumentar la capacidad. Ya miren que la longitud da dos indicadores. O tenemos una buena disposición o lo que tenemos no abastece. ¿Ya? Eso cuando tenemos poco. Cuando tenemos mucho, también tenemos dos situaciones. O que el operador no es eficiente en manejar los recursos, o se debe aumentar la capacidad de atención al público. Damos con la siguiente. Este mismo Michelle, número de clientes en el sistema. Número de clientes en el sistema. El número de clientes que conforman la fila y reciben servicio también se relacionan con la eficiencia y la capacidad de dicho servicio. Un gran número de clientes en el sistema provoca congestionamiento y puede dar lugar a la insatisfacción del cliente, a menos que el servicio incremente su capacidad. Ya, entonces, eso suele verse en los comisariatos, ¿no? Cuando ya vienen las horas pico, lo que normalmente dicen en los comisariatos es decir, personal acercarse a dar apoyo a cajas, personal acercarse a dar apoyo a cajas. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente hay mayor demanda, entonces tienes que, para que no hayan desertores, tienes que priorizar y aumentar la cantidad de usuarios que atienden. De ahí, son 5. 1, 2, 3. La siguiente, Michelle.
Tiempo de espera en la fila. Tiempo de espera en la fila. Las filas largas no siempre significan tiempo de espera prolongados. Si la tasa de servicio es rápida, una fila larga puede ser atendida eficientemente. Sin embargo, cuando el tiempo de espera parece largo, los clientes tienen la impresión de que la calidad del servicio es deficiente. Los gerentes tratan de cambiar la tasa de llegada de los clientes o de diseñar el sistema para que los largos tiempos de espera parezcan más cortos de lo que realmente son. De ahí vienen las estrategias, ¿no? Que son poner televisor, algún disuasivo, alguna situación, ¿no? Tenemos los tiempos de espera en la fila, tiempo total en el sistema. Michelle. Ok, tiempo total en el sistema. El tiempo total transcurrido desde la entrada al sistema hasta la salida del mismo ofrece indicios sobre problemas con los clientes, eficiencia del servidor o capacidad. Si algunos clientes pasan demasiado tiempo en el sistema del servicio, tal vez sea necesario cambiar la disciplina en materia de prioridades, incrementar la productividad o ajustar de algún modo la capacidad. ¿Ya? Y finalmente, Michelle. Utilización de las instalaciones de servicio. La utilización colectiva de instalaciones de servicio reflejan el porcentaje de tiempo que éstas pertenecen ocupadas. El objetivo a la gerencia es mantener altos niveles de utilización y rentabilidad, sin afectar adversamente las demás características de operación. Ah, listo, gracias. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí, ya se nos acaba el tiempo. Ya para la siguiente clase vamos a ver modelos, ya vamos a trabajar ya con ejercicios, en donde vamos a ver un ejemplo. De ahí el vamos a ver ya en un ejemplo, aplicando lo que nosotros hemos visto, cómo se hacen estos cálculos, y finalmente va a haber un taller, ¿no? Del taller va a ser el siguiente. Entonces se les va a poner, viene a tener la solución, ya, aquí. Esto van a ser como taller, ¿ya? Entonces nos vamos a quedar hasta allí. Voy a tomar rapidito lista antes de que se corte la señal. A ver. Mike. Ginger. Presente. Nelva. Mayra. Presente, economista. Yulexi. Presente, economista. Caterine. Presente, economista. Ginger. Ginger tuvo cita con su tutora economista. Allá. Carol. Kerly. Presente. Paola. María Ramírez. Presente. Michelle.